Gloria al Señor, bendito es su nombre por siempre. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí una vez más de pie. Gloria a Dios. No sé qué esté pasando hoy, pero ciertamente te pido que te conectes hoy a adorar, a bendecir el nombre de Jehová. Aleluya, porque todas las mañanas hay misericordias nuevas y te entregas en sus manos. Gloria al Señor. Qué bueno es adorar, qué bueno es bendecir el nombre del Señor y todos juntos en armonía, aleluya, para que ahí Dios envíe bendición y vida eterna. Somos Cristo Rey International Ministry, gloria al Señor, desde Poinciana, Florida, aleluya, el Kissimmee. Bendito sea su nombre, pero queremos, aleluya, que tú escuches palabra, aleluya, si no estás asistiendo a alguna iglesia, que te conectes con una cerca de ti, aleluya, nos puedes visitar aquí los domingos a las 9, gloria al Señor. Es un ministerio dirigido a misiones y educativo. Los jueves damos escuela bíblica o más que escuela bíblica, un estudio bíblico, aleluya. Y te invito a que te conectes estos jueves, aleluya, para que te sea de bendición, para que aprendas palabra, aleluya, y tengas dirección en tu vida. Gloria al Señor. Así que en esta mañana vamos a empezar, aleluya, el servicio de adoración. Gloria al nombre de Jesús, compartiendo una palabra contigo que te edifique, porque dice que lámpara es a tus pies la palabra y lumbrera a tu camino. Bendito sea el Señor. Así que estamos aquí los pastores Ángel Luis y Vilma Rivera, gloria al Señor, para llevarte la palabra, gloria a tu nombre. Así que si estás en algún lugar, tal vez no lo puedas ver, pero lo puedas escuchar, tal vez lo puedas ver más tarde. Y también tenemos el canal de YouTube donde nos puedes buscar y lo puedes escuchar en cualquier momento y compartir. Es importante que compartamos la palabra, mis amados. Es importante que tú compartas la palabra a todos los contactos que tienes en tu Facebook, no para hacer números, sino para que la palabra llegue. El propósito de este ministerio es educar, edificar, aleluya, todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Puede que en algún momento esta palabra llegue a una persona, aleluya, en un momento muy difícil, que esté entre la vida y la muerte, y le traiga vida, le traiga sanidad. Bendito sea el Señor, que le traiga redención. Yo no te voy a compartir una palabra larga, pero sí quiero compartirte algo, pero vamos a orar en un momento. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia para todos los que te conocen, Señor. Gracias porque nos redimiste. Gracias, aleluya, porque has sido luz y lumbrera nuestro camino, Padre Santo. Gracias porque nos mantienes de pie, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, aleluya, para salvación, para redención y para transformación de nuestras vidas, Dios mío. En este día te pido que nos dirijas en lo que hagamos, Señor, que lo hacemos con amor, aleluya, que sea tú a través de nuestras bocas hablando, Señor, palabra de sabiduría, palabra, aleluya, que venga de tu corazón, de tus labios, Padre Santo. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Te quería compartir, mis amados hermanos, a ti que ya has conocido hoy el Señor y a ti que a lo mejor, aleluya, has escuchado algo y no te has comprometido, o a ti que es la primera vez que lo vas a escuchar. Fuimos redimidos por su sangre. ¿Sabes lo que significa eso? Dice Efesios 1:7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Tenemos la redención. Bendito sea el Señor. La redención, aleluya, la salvación, la transformación. Somos cubiertos por su sangre. Bendito sea el Señor. En la cruz del Calvario, donde fue crucificado, fue sangre de sacrificio, aleluya, el Cordero del mundo, al que fue crucificado, y su sangre fue derramada para cubrir todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor.
Nosotros no podemos cambiar nada en nosotros mismos, aleluya, pero Él en su misericordia nos dio una manera de salvación y fue a por el sacrificio, aleluya. Él fue el cordero que se llevó al matadero para darnos salvación, para que su sangre derramada fuera la que el caso expiatorio de nuestros pecados. En Primera de Pedro 1, 17, 19, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, un cordero perfecto, aleluya, que fue llevado al matadero y todos tus pecados y mis pecados cayeron sobre él, aleluya. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí, el Hijo de Dios, el Cristo crucificado, aleluya, el Cristo crucificado que vino al mundo, aleluya, y fue maltratado, fue golpeado, fue flageleado, aleluya, por ti y por mí, para que pudiéramos tener vida y la podamos tener en abundancia, aleluya. Con su sangre fuimos redimidos porque compró nuestra libertad. En Cristo soy libre, aleluya. En Él somos libres, aleluya. En Él es que tenemos la paz, en Él es que tenemos la redención, bendito sea el Señor. En Él dejamos de ser esclavos del enemigo, aleluya. Él ya no tiene acusación contra ti ni contra mí, aleluya, porque Él, bendito sea el Señor, nos compró con su sangre para darnos libertad. Hay libertad en la casa de Dios, como dice el corito, pero la libertad más que en la casa de Dios es en tu casa, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no eres esclavo, aleluya. No tienes que tener temor, porque Cristo te hizo libre, aleluya, para que puedas alabarle. Sabes que fuimos creados, aleluya, antes de la fundación del mundo, que ya Él nos conocía, porque somos seres para adorar, somos seres creados para adorar al Padre, bendito sea el Señor. Y para adorar al Padre tú tienes que aceptar este sacrificio de la cruz, para que puedas ser libre, para que puedas ser libre, para que puedas ser sano, para que puedas ser transformado, para que puedas ser renovado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Él en ese sacrificio de cruz, aleluya, en esa redención nos libró, aleluya, de toda deuda, aleluya. No tenemos deudas con nadie, bendito sea el Señor. Por eso es que el enemigo no te puede acusar de tus pecados después que viniste a los pies de Cristo, porque ¿sabes qué? Ya Él lo cumplió en la cruz, ya pagó un precio por ti, aleluya. Y sabes que cuando la gente, los hacendados compraban los esclavos, aleluya, era para esclavizarlos, para mancillarlos, para destrozarlos, aleluya, porque todo era un trabajo duro y fuerte. Pero cuando Dios te compra, Jesús te compra y tu libertad a precio de sangre, aleluya, es para que seas libre, para que puedas adorarle en espíritu y en verdad, para que puedas venir a sus pies, aleluya, a adorarle, para que puedas, aleluya, llevar su palabra en libertad, porque el conocimiento te lo da Él, la sabiduría viene de Él, aleluya, toda la dirección viene de Él por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Qué bueno es alabar el nombre de Jesús. Estábamos bajo pecado, pero ya no estamos debajo del pecado. Solamente seguimos creyendo, aleluya, en el nombre de Jesús, que todo será hecho de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a como tú le busques. Bendito sea el Señor. Aleluya. El pastor tiene un mensaje poderoso hoy. Bendito sea su nombre. Todo es completo en Él, pero qué condición
bendiciones, aleluya, hay en la palabra. ¿Qué secretos hay en la palabra para que todo lo que pedíamos sea dado? Bendito sea el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Damos nuestras condolencias en este día al apóstol Wanda Rolón, que su mamá se fue a morar a lugares celestiales. Damos saludos, abrazos, aleluya, a la profeta Elna Rodríguez, que sabes, madre, que Ángel Luis dice alabado, madre, que te amamos de todo corazón, aleluya. Estamos también en recuperación. Hoy me veo como un poquito más, con un poquito de más fuerza, pero todavía estamos batallando con los problemas de la espalda. Pero sabes que yo sigo declarando bendición y vida eterna, que la sanidad de la cruz del Calvario la seguimos declarando sobre ti, sobre mí y sobre todo aquel que esté enfermo. Aleluya. Tenemos una amiga que vamos a visitar esta tarde también, que está en el hospital. Gloria al Señor, pero ¿sabes qué? Sigue creyéndole a Dios. Sigue creyendo que Él es tu sanador, sigue creyendo que Él es tu salvador, aleluya, que Él te redime, Él redime todo, aleluya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Somos Cristo Rey International Ministry. Recuerda que si tú quieres ofrendar una semilla de amor a este ministerio para misiones, gloria al Señor, lo puedes hacer a través del Cash App Cristo Rey IM, Cash App Cristo Rey IM, y también lo puedes hacer por Zelle al 321-437-1600. Zelle 321-437-1600. Dios te bendiga y aquí vamos con la palabra con el pastor Ángel Luis Rivera. Aleluya. Buenos días, amados hermanos. Gracias por conectarse una vez más y como dice la pastora, den por gracia lo que por gracia están recibiendo y compartan este video, denle like, suscríbase a nuestro canal de YouTube, porque allí hay mucha palabra para aprender, mucha palabra que Dios nos ha dado. Y aunque Facebook a los 30 días borra este video, nosotros lo bajamos inmediatamente a que termine el servicio, lo subimos a YouTube y allí estará hasta que Dios venga, hasta que Cristo venga por su iglesia. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. O sea, deténgase para donde usted está caminando y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. A veces hablamos de las sendas antiguas y hay ministros, hay pastores, hay personas que miran a uno como este es uno de esos tradicionalistas que son bien exigentes. Y se me quiere escapar la palabra. No necesariamente rajetabla. Pero usted sabe a lo que yo me refiero. Pero no podemos negar, amados, que hay momentos en donde uno se siente que va avanzando, que va progresando, que va por el right track, pero no sabe, no se siente seguro. Usted piensa que está bien, pero hay algo que le dice, y eso te causa inseguridad. Porque no sabes si verdaderamente vas en la dirección correcta. Porque esta generación corre, decide rápido y cambia constantemente de opinión. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Hoy tienen convicción de esto, mañana tienen convicción de otra cosa. Y ese cambio constante produce inseguridad. Pero lamentablemente son pocas las veces que nos detenemos para preguntarnos, ¿voy por el camino correcto? Hoy tenemos más información que nunca. Tenemos más
opciones que nunca, más voces que escuchar que nunca, pero también tenemos más confusión, más ansiedad y menos descanso en nuestra alma. Y en medio de todo ese ruido, y mira que llevamos tiempo ya hablando del ruido del mundo, Dios levanta una voz antigua, pero escuche bien, eternamente vigente porque no caduca. Una voz que no compite con las corrientes actuales de pensamiento, no compite con el comportamiento o las creencias que la sociedad promueve y que muchas personas siguen casi mente sin cuestionarla. Porque hoy cualquier bambalán, cualquier ignorante puede escribir cualquier cosa en las redes sociales que suene bonito y la gente se lo cree. ¡No! No, esa voz no compite con las modas del momento, con la ropa, con la tecnología, ni cómo la gente piensa, ni cómo la gente decide o vive. Esa voz lo que hace es que confronta el corazón. Una voz que no nos empuja a correr, sino que nos ordena a detenernos, amados. Por eso Dios nos dice en esta mañana: paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas. Es como si Dios dijera: ten cuidado, antes de dar otro paso, detente, cógelo con calma. Antes de seguir avanzando, examina. Antes de decidir lo que quieres decidir, consulta primero. Amado, porque es que no todo camino lleva a la vida. No toda dirección trae paz y no todo lo moderno que tenemos acceso hoy es mejor. Hoy vamos a descubrir que el problema no es la falta de caminos. El problema es que hemos dejado de buscar el buen camino. Y Dios no solamente nos invita a encontrarlo. Él nos da una promesa poderosa que cuando nosotros decidamos ir por ese camino, vamos a hallar descanso para vuestra alma. De manera que Jeremías 6:16 no es solo un versículo para reflexionar en un momento devocional. Es una voz profética, es un llamado urgente, es una radiografía espiritual de una nación en crisis y también de la iglesia del siglo XXI, la iglesia de nuestra generación. Para que podamos entender bien por qué Dios le dijo esto al pueblo de Judá a través de la palabra de la boca de Jeremías, tenemos que entender que Judá en aquella ocasión era una nación religiosa, pero se había desviado por completo del camino. En tiempos de Jeremías, Judá vivía una profunda contradicción. Había disfrutado de una larga vida, de una experiencia íntima y personal con Dios, pero había perdido el camino con Dios. Políticamente, el liderazgo era inestable, pragmático y corrupto. Gobernaban según lo que les convenía en el momento, no según el pacto de Dios. Hacían alianzas con Egipto, con Babilonia. ¿Para qué? Para sobrevivir, mostrando más confianza en las estrategias humanas que en el Dios en el cual decían que creían. Cualquier parecido a la iglesia del siglo XXI no es coincidencia, es una radiografía. Religiosamente mantenían la apariencia, pues contaban con un templo, sacrificio y tenían un lenguaje espiritual, pero sin obediencia ni arrepentimiento. Se predicaba paz cuando en realidad había pecado no confrontado. Socialmente la injusticia era la norma.
Los débiles eran oprimidos, la corrupción era aceptada y la moral estaba completamente deteriorada, sin corrección, porque confrontar tenía un costo. Y no preguntan a Jeremías lo que pasó. Ay de aquel que se levantara a decir que había pecado en medio del pueblo. O dar una profecía de que por la desobediencia iban a terminar en la esclavitud. Culturalmente habían mezclado los santos con los paganos. No abandonaron a Dios completamente, pero lo sincretizaron, adaptándolo a su conveniencia. ¿Le parece eso? ¿O le recuerda eso algo a alguno? De modo que Judá no estaba lejos de Dios por ignorancia, sino por decisión, porque sustituyeron la realidad por conveniencia y la obediencia por apariencia. No rechazaron completamente a Dios, no rechazaron completamente la verdad de Dios, pero la diluyeron al combinarla con prácticas, con ideas y valores que no venían de Él. Hay gente que deciden alejarse de Dios hoy día por conveniencia. Viven una vida de apariencia y practican un evangelio diluido. Es como ese café rebajado, aguado que dan en muchos restaurantes hoy en día. Y usted lo mira así y usted no sabe si le sirvieron té. Huele a café, pero cuando lo toma, aguado, es agua pura. Cuando la suegra mía venía aquí a Orlando, ella sufría. Decía, Dios mío, ¿pero qué es esto que aquí sirve? Ahora arreglan bueno, pero no sé. Hay algunos que ya han aprendido a hacer café, con tanto latino que hay aquí en la Florida Central. Jeremías 6:16 Dios nos presenta por medio del profeta, en este corto versículo, con 4 órdenes, amor. No son principios, son órdenes. Son órdenes que requieren nuestra acción inmediata. Son órdenes porque no es algo opcional, eso no es si tú lo quieres hacer o si piensas hacerlo, o si sientes hacerlo. Es algo que es necesario, pero sobre todo es obligatorio. Dios nos dice por medio de Jeremías 6:16, paraos en los caminos. No en el camino, sino en los caminos, porque son muchos. Es una manera de Dios decirnos a nosotros como pueblo, deténganse antes de avanzar, frenen, antes de seguir reaccionando, hagan una pausa. Espiritualmente hablando, esto es un llamado de parte de Dios a la reflexión. ¿Saben por qué? Y esto apúntelo, amado, y mediten en esto que yo voy a decir ahora mismo. Porque una generación que no sabe detenerse jamás podrá aprender a discernir. Usted tiene que hacer una pausa en la vida y preguntarse verdaderamente lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy decidiendo, lo que yo estoy escuchando, de lo que me estoy alimentando. Verdaderamente, esa es la verdad. ¿A dónde me va a llevar esto? Y hágalo con honestidad delante de Dios y pídale al Espíritu Santo, dame discernimiento para saber si el camino por el que yo voy, tarde o temprano a la velocidad que voy, me voy a encontrar con una curva y un bajanco abajo. Y vas a terminar, como dice el jíbaro, escocotado. Una generación que no sabe detenerse jamás podrá aprender a discernir. ¿Por qué? Porque si una persona nunca se detiene, nunca va a poder reflexionar, tampoco va a poder distinguir entre lo correcto y entre lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo real. Porque el discernimiento no nace de la prisa, nace de la pausa. Usted tiene que hacer una pausa en su vida
Porque solo cuando uno se detiene puede evaluar lo que está haciendo, escuchar la voz de Dios y comparar el camino con la verdad. Por eso es importante que tengamos una relación con Dios. Porque Dios es el que nos va, el que hace en nosotros el querer como el hacer, es el que nos imparte la dirección, es el que nos imparte el discernimiento, es el que nos muestra la verdad que está plasmada en las Escrituras versus la verdad que el mundo dice. En pocas palabras, el que siempre corre decide mal, pero el que se detiene aprende a ver con claridad. Eso es discernimiento. Segunda verdad que Dios nos dice en esta mañana es mirar. Tenemos que mirar. Dios nos dice, examinen, evalúen, observen con discernimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, pastor? Porque cuando Dios dice por medio de Jeremías, mirad, no estaba pidiendo que miraran superficialmente. Bueno, todo se ve bien. En hebreo, la palabra examinar implica, mirar implica examinar con atención, considerar cuidadosamente, evaluar con intención moral y espiritual. No es mirar con curiosidad, es mirar con responsabilidad. Es como si Dios estuviera diciendo, no caminen en automático. No sigan la corriente sin pensar, evalúen lo que están haciendo. Pero hay muchos hoy en día que están como los carros esos que están probando ahora aquí en Orlando, que tienen unas cositas en el bumper de atrás, un caracosa al frente y dos más al frente, y usted lo mira y tiene gente en la parte de atrás o al lado y nadie guiando el carro. Jamás y nunca yo llamaría un carro de eso. Hasta ahí hay mucha gente que están caminando así en automático. Y Dios nos dice, no caminen en automático. No sigan las corrientes del mundo sin pensar, sin analizar. Hay gente que no tiene criterio propio. Cualquier bobería que leen en las redes sociales, se la creen. Esos videos de inteligencia artificial se lo creen. Desde que aterrizó el Artemis 2, es preciso ver la cantidad de videos falsos que están poniendo en las redes sociales. Evalúen lo que están haciendo, lo que están viendo, lo que están escuchando, dice Dios en esta mañana. Porque no todo camino que parece progreso es dirección correcta. Judá pensaba que estaba avanzando a causa de nuevas alianzas políticas, a causa de su adaptación cultural, a causa de su flexibilidad estratégica y su modernización religiosa. Pero estaban avanzando hacia el juicio. Porque el problema no era el movimiento, era la dirección a la cual se dirigían. En nuestra generación, progreso es una palabra casi sagrada. Pero bíblicamente, progreso sin la verdad de Dios es un extravío santificado. O sea, es estar equivocado, pero de una manera que parece correcta, atractiva o inteligente. No es un error evidente o inculto, sino un desvío disfrazado de verdad. Porque podemos avanzar tecnológicamente y al mismo tiempo retroceder moralmente, que es lo que estamos viendo hoy en día, amado. El progreso tecnológico increíble. Usted puede tener una laptop aquí y decide comprarle una computadora para el cuarto y de una vez usted se registra el programa con la corporación que sea Apple o sea Microsoft. En menos de media hora, todo lo que usted tiene en esta computadora está igualitamente en la otra. No tuvo que empezar a buscar discos para copiar de aquí para allá. Y lo que usted escribe aquí, aparece acá. Y lo que usted escribe acá, aparece acá. Y si abre el teléfono y lo sincroniza, lo mismo.
Pero con todo y ese adelanto tecnológico, podemos retroceder moralmente, caer en una decadencia moral. Podemos crecer como iglesia y disminuir espiritualmente. Podemos tener más plataforma y menos profundidad. Porque el discernimiento pregunta hacia dónde nos está llevando este camino. ¿Por qué? Porque no todo crecimiento es salud, amado. Un tumor también crece. No todo es aumento de vida y no todo número refleja madurez. Judá seguía teniendo un templo, sacrificio, sacerdotes y multitudes religiosas. Externamente parecía estabilidad espiritual, pero internamente lo que había era corrupción. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Que la iglesia de hoy puede crecer en asistencia, en influencia por las redes sociales, tener un buen presupuesto y mucha influencia cultural. Pero la pregunta no es, ¿está creciendo? La pregunta es, ¿está siendo transformada? Porque el crecimiento saludable produce arrepentimiento, produce santidad, produce amor bíblico, produce justicia, compasión y obediencia. Por lo tanto, no nos engañamos, porque si no hay transformación, no hay salud. Dejemos de vivir en esa fantasía, en ese engaño. Si no hay transformación, amado, no hay salud. Y si no hay salud, no hay paz. Pregúntese usted qué persona que esté enferma vive en paz. Hay que entender que no toda innovación es fidelidad. Dios no está en contra de lo nuevo, no me vaya a malinterpretar. Pero lo nuevo debe estar alineado con lo eterno, con lo que Dios ha declarado en su palabra. Judá fue muy innovadora al mezclar prácticas paganas con la adoración a Dios. No abandonaron completamente la fe, la adaptaron, la modificaron, la adulteraron. Ese es el peligro, amado. Porque el sincretismo siempre comienza con una pequeña concesión cultural. Eso no es malo. No está bien. Una cosa del otro mundo. Y empezamos a hacer concesiones culturales hasta que caemos en el sincretismo. Hoy podemos invocar, innovar en métodos. No es pecado. El problema surge cuando innovamos en el mensaje. La metodología es una cosa, pero el mensaje debe ser el mismo. El problema surge cuando innovamos el mensaje, cuando suavizamos el pecado, cuando redefinimos la santidad y la gracia, cuando reemplazamos arrepentimiento por autoestima y cuando cambiamos la cruz por comodidad. La fidelidad no se mide por creatividad, sino por la coherencia con la revelación de Dios, tal y como está revelada en la palabra. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Que el discernimiento es una disciplina espiritual que debemos desarrollar. Cuando Dios nos dice mirad, Él está haciendo un llamado a que nos detengamos para hacernos varias preguntas difíciles. Y aquí es que se sabe si verdaderamente usted es una persona fiel y una persona honesta con Dios. Preguntas difíciles. Estamos siendo moldeados más por la cultura que por la escritura. Apunte eso y pregúnteselo. Pregúnteselo usted mismo. Nuestros valores están siendo definidos por encuestas, por las redes sociales, por la televisión o por la palabra. Nuestra identidad está anclada en Cristo o en la aceptación social.
¿Qué me importa a mí lo que la gente piense? ¿Qué me importa a mí si voy a ser marginado por otros pastores porque yo me atrevo a predicar lo que la mayor parte de muchos deciden callar, como un mensaje como este? Porque ¿sabe quién no me va a rechazar a mí? Cristo. ¿Por qué? Porque mi identidad está en Cristo. Perdón. Si se enojan y me dejan de hablar, si ponen barbaridades en los comentarios, que después yo me voy a entretener mojándolo. Dios nos dice en esta mañana que el discernimiento requiere conocimiento bíblico. No memorización, conocimiento. Usted lo leyó, usted le pidió al Espíritu Santo, dame la interpretación, que yo lo pueda entender, que yo pueda aplicarlo a mi vida, que yo pueda saber qué es lo que tú quieres decir con eso para mi vida. Que el discernimiento requiere sensibilidad al Espíritu. Usted tiene que saber cuándo es el Espíritu que está hablando y cuándo es la voz de su conciencia que está tratando de engañarlo. Porque esta mente es medio traicionera. Hay muchos que dicen Dios dijo, Dios no habló, fue tu propio yo, tus propios deseos. El discernimiento requiere vivir en comunidad con madurez. Es cuando yo me congrego porque Dios me manda a congregarme. Aunque haya dos o tres que según mi opinión son unos inmaduros, unos merecidos, que no debieran estar allí, que son unos hipócritas. Es aprender a amarnos, a soportarnos y a perdonarnos los unos a los otros. Eso es vivir en comunidad con madurez. Porque Dios dijo que nos congreguemos. Porque allí hay bendición y vida eterna. Discernimiento requiere humildad para corregir nuestro rumbo cuando vamos por el camino incorrecto. Es echar al orgullo al lado, es morir al yo. Porque una iglesia que no examina sus caminos, escuche bien, una iglesia que no examina sus caminos, eventualmente los pierde. Cuando yo hablo de iglesia, hablo de cada creyente en Cristo. Una iglesia no es el grupito que se congrega aquí o aquí allá. Es todo creyente en Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, la congregación de los santos. Y cuando nosotros como iglesia no examinamos nuestros caminos, eventualmente los vamos a perder. Y vamos a caer en sincretismo espiritual tal como Judá. De modo que el llamado de Jeremías no era condenatorio. Dios no estaba condenando al pueblo, lo estaba corrigiendo. Dios estaba diciendo, aún pueden evaluar, aún pueden ajustarse, aún pueden volver. O sea, están a tiempo. Perdón. Y este sigue siendo cierto hoy en día. Antes de adoptar una tendencia, antes de celebrar un logro y antes de declarar éxito, la iglesia debe mirar, no con miedo, no con paranoia, sino con discernimiento santo. Porque no todo lo que brilla es oro espiritual, amado. No todo lo que es popular es bíblico. Hay mucho lenguaje bíblico por allí que suena súper mega espiritual, pero carece de fundamento bíblico. La iglesia debe mirar, no con miedo, no con paranoia, sino con discernimiento. No todo lo que es popular es bíblico y no todo lo que avanza está caminando hacia Dios. El discernimiento es impactante no porque nos lleva a resistir el cambio por miedo. Simplemente lo que hace es que nos hace fieles a Dios. Lo tercero que Dios nos dice en esta mañana es preguntar por las sendas antiguas. Aquí no se trata de nostalgia cultural, ni de ser un religioso legalista. Esa fue la palabra que se me escapó ahorita. Hablamos de sendas antiguas y la gente piensa, es un legalista. Échalo para el lado.
Esos son los que no se alinean con la visión de la casa. Esos no son los visionarios del reino. Esa gente nunca van a recibir códigos de parte de Dios. Como si Dios estuviera en la de esconder la revelación de Él y ponerla en códigos y en misterios y qué sé yo qué. Las sendas antiguas son los caminos establecidos por Dios. La ley, el pacto, la obediencia, la justicia, la santidad, la confianza en el Señor. No es volver al pasado por romanticismo, es volver al fundamento. Por eso Dios nos dice en esta mañana, andad por Él. Andad por ese camino, andad por Él. No basta conocer el camino. O sea, no basta con conocer a Dios y al Evangelio. Hay gente que se conforma con que fueron a un instituto, fueron a un seminario, fueron a la universidad y se llenaron de todo ese conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y pueden debatir a nivel de Pablo. No basta con eso. Hay que caminarlo, o sea, hay que vivirlo. La crisis de Judá no era la falta de información. Ellos conocían a Dios. Le conocían toda la ley. Era la falta de obediencia. Ese fue el problema. Por eso finalmente Dios nos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra descanso implica reposo interior, estabilidad, lo que llaman los hebreos shalom. El descanso no viene de de cambiar de circunstancia política, sino de alinearse con el camino de Dios y caminarlo diariamente. Es lo que yo leo, lo que yo estudio, ponerlo en práctica, vivir por eso, no por lo que el mundo dice, no por lo que otros opinan. Es lo que Dios dijo, lo que Dios estableció, lo que Dios decretó. Lo recibo, lo entiendo y lo llevo a la práctica. Cuando Él dice perdonad a vuestros enemigos, los tengo que perdonar. Cuando Él dice soportar los unos a los otros, tengo que soportarlos. Cuando dice perdonar los unos a los otros, tengo que perdonarlos. Pero lamentablemente, ese versículo termina con una frase trágica. Mas dijeron, no andaremos. Por lo cual el problema no era confusión, era resistencia. Bien, amado, como pastor en los Estados Unidos, especialmente en el contexto latino, usted puede reconocer tres paralelos. Si usted que me está escuchando es un pastor o un líder en la iglesia, usted puede reconocer los siguientes paralelos. Tres paralelos. El primer paralelo. Vivimos en presión cultural constante. Usted no puede negar eso. La iglesia está rodeada por relativismo moral. ¿Qué quiere decir eso? Cada quien define lo que está bien o mal. No hay verdad absoluta. Todo depende de la opinión. Eso es lo que usted opina. Cada cual ve las cosas del cristal con que lo mira. La iglesia está rodeada por individualismo extremo. Yo primero, yo decido, nadie me corrige. Que se conforme el pastor con que asisto a la iglesia y le doy un diezmo. Se rechaza autoridad, se rechaza consejo y se rechaza comunidad. Voy cuando quiero, si quiero, y si no quiero, no voy. Y mientras ese tipo está ahí o esa señora está ahí, olvídate que ni para allá voy a mirar. La iglesia está rodeada de espiritualidad sin compromiso. Quiero a Dios y sobre todo sus bendiciones, pero sin obediencia ni cambio. Que me acepte como yo soy. Dios sabe cómo yo soy. O sea, que se vive una fe cómoda, sin rendición ni disciplina.
Y lo peor de todo es que la iglesia está rodeada de evangelios diluidos para ser culturalmente aceptable. Es cuando se suaviza el mensaje para no incomodar a nadie. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento y sin transformación. Entonces el peligro no es solo persecución, es asimilación. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que el mayor riesgo no es que te ataquen por tu fe, sino que poco a poco te adaptes y pierdas lo que verdaderamente tú creías. Porque la persecución intenta sacarte del camino por la fuerza, pero la asimilación te hace abandonar el camino sin que te des cuenta. En pocas palabras, no siempre caemos porque nos presionan. Muchas veces caemos porque nos acomodamos, nos acostumbramos. El segundo paralelo, tenemos mucha actividad, pero poco discernimiento. Tenemos programas en las redes sociales, conferencias de toda clase, congresos apostólicos, proféticos, de damas, de caballeros, de jóvenes, retiro y muchos recursos digitales. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos caminando en las sendas antiguas o adaptándonos para sobrevivir? Tercer paralelo, ya estoy terminando. Confusión entre relevancia y fidelidad. La iglesia no está llamada a ser popular. La iglesia está llamada a ser fiel. Las sendas antiguas incluyen predicación expositiva centrada en Cristo. Como dijo Pablo, me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. No se trata de temas como cómo las mujeres se ven más lindas para ser agradables a sus maridos. Predica a Cristo. Arrepentimiento real, vida de oración, santidad práctica, comunicación, comunidad auténtica, o sea, congregarse, ser parte del cuerpo de Cristo, vivir en justicia y misericordia de acuerdo a las Escrituras. No es volver a formas culturales pasadas, sino a principios del reino que son eternos, amados. Porque, amados, las sendas antiguas no son obsoletas. Desde una perspectiva bíblica profunda, debemos afirmar algo importante. La revelación de Dios es progresiva en la historia, pero es consistente en su carácter. Lo que Dios estableció en su pacto refleja su carácter eterno. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue llamando al arrepentimiento. Las sendas antiguas apuntaban a Cristo. Y en Cristo vemos el cumplimiento pleno del buen camino. De hecho, Jesús mismo dijo, yo soy el camino. ¿O no lo dijo? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. De modo que el verdadero descanso prometido en Jeremías encuentra su plenitud en Cristo. Pero entienda que el descanso no es ausencia de problemas. Judá enfrentaría juicio porque rechazó el llamado. Pero la promesa sigue siendo válida para quienes obedecen. Por lo tanto, el descanso es tener convicciones firmes en medio de presión cultural. Vivir con conciencia limpia. Saber que estamos en el camino de Dios. No vivir reaccionando al miedo, sino caminando en obediencia. Porque el alma solo encuentra descanso cuando rendimos nuestra voluntad. Por eso tenemos que morir al yo. Dios nos está diciendo en esta mañana, necesitamos detenernos. Tenemos que evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos siendo discípulos o solamente estamos siendo entretenidos? ¿Estamos formando carácter o solo creando eventos? ¿Estamos predicando arrepentimiento o solo motivación? No nos convirtamos en una iglesia motivadora. Convirtámonos en una iglesia transformadora.
Dios nos dice que necesitamos discernimiento. No todo lo que funciona es correcto, no todo crecimiento numérico es crecimiento espiritual. Dios nos dice que necesitamos volver a los fundamentos, que su palabra ocupe el primer lugar principal y autoritativo en nuestra vida, que volvamos a la oración, a la comunión profunda, a la disciplina espiritual y a la formación doctrinal sólida. Dios nos dice que necesitamos valentía. El pueblo en aquella ocasión dijo, no andaremos. Y la iglesia de hoy muy bien puede decir lo mismo, aunque no lo exprese con palabras. Porque cuando elegimos comodidad sobre obediencia, estamos diciendo, no caminaremos. Jeremías fue rechazado, pero su mensaje era una invitación al descanso. Y hoy Dios sigue diciendo, detente, mira, pregunta y camina. Porque la crisis de nuestra generación no es falta de camino, es falta de voluntad para caminar por el camino correcto. Nos han dado tantas opciones, hay tantos tipos de evangelio que la gente escoge lo que quiere escuchar, lo que más le conviene, cuando solamente hay un camino que es correcto. De manera que la iglesia que redescubre las sendas antiguas no tiene temor al cambio. Se vuelve estable, no se vuelve irrelevante, se vuelve profunda, no se vuelve rígida, se vuelve firme. El descanso que el mundo busca en el entretenimiento, en las redes sociales, en la política o el éxito, solo se encuentra en el buen camino de Dios. Entonces, la pregunta final no es si el camino existe. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a andar por él? Porque ese es el único camino para alcanzar la paz para nuestra alma. Por eso Dios te dice en esta preciosa mañana, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. Tú eres el único que puedes convencer el corazón del hombre y llevarlo a reevaluar los caminos por el cual está caminando, a volver a escuchar este mensaje, Señor, y meditar en él, Señor. Y una vez tocado por tu espíritu, en él está la decisión de caminar por el camino que trae descanso para vuestras almas. Pedimos que cada persona que lo ha escuchado, Señor, tú los toques, Padre Santo, los inquietes, Padre amado, y los lleves a poder evaluar sus vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te guarde, amado, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera, dándote las gracias por haberte conectado. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y que Dios te guarde. Bendiciones. Nos veremos el jueves a las 7 de la noche.